Los días festivos siempre son días especiales. ¿Cuántos pensamientos, no? ¿Cuántos pensamientos, cuántas emociones surgen en esta mañana? Hay personas que celebran con alegría porque el homenajeado, en este caso el padre, es una persona presente y que te hizo bien, que te bendijo. Cuando la persona homenajeada por el cual celebras el día está presente y te ha bendecido, te ha hecho bien, es un día para celebrar y que uno festeja con alegría. Hay personas que en este día domingo van a celebrar el Día del Padre con alegría, pero con cierta nostalgia, porque el homenajeado no está. Porque la persona, tu papá o aquella persona que vos en este día querés homenajear o celebrar, quien te bendijo, quien te hizo bien, quien lo recordás con pensamientos, fue una persona que hoy no está. Y hoy es un día para celebrar, pero con emociones encontradas. Y hoy es un día también para muchos donde en este Día del Padre no hay mucho que celebrar. Porque hubo ausencia o porque, aún peor, habiendo presencia con daño. Hay personas que es preferible, que uno dice, bueno, hubiera preferido que no estuviera porque estuvo y me hizo mal. Así que el Día del Padre o el Día de la Madre o el Día de la Familia o el Día de... Póngale el día que usted quiera, las fiestas. Son días especiales de muchas emociones, donde muchos con alegría, otros con nostalgia, otros con tristeza, pero es un día de mucha emoción. Hoy es un día de muchas emociones y de muchos pensamientos. Como iglesia de restauración, con mano fuerte, brazo extendido, hemos escuchado y me ha tocado ser parte de escuchar tantas historias, tantos corazones, con heridas, con daños, con ausencias, que pensar en un día como hoy, compartir la palabra para que abarque a todos, implica muchas cosas. Por eso en esta mañana venía a mi corazón las palabras del salmista. Dice el Salmo 27 en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Así dice el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá el Señor. Somos una iglesia de restauración. Y como iglesia de restauración, de tanto escuchar y de tanto ver, también hemos podido experimentar y ver cómo Dios ha suplido. No te lo puedo explicar cómo, de una forma milagrosa, de una forma en la cual Dios obra, o a través de personas, o a través de circunstancias, o a través del Espíritu Santo, pero Dios sana, Dios suple, Dios cubre. Y hay personas que han restaurado, aún teniendo esa dificultad. Mirá, hoy es un día que emocionalmente creo que la mayoría de nosotros, yo recién levantaba la mano y decía, ¿quiénes son padres? Y en esta mañana los que son padres, que tienen el privilegio acá o en casa, quienes estén mirando, yo te invito en este día que vos puedas hoy reflexionar en tu rol como papá. Hoy es un día para pensar en nuestros hijos, aún con nuestros errores como papás, aún con nuestros defectos como papás. Hoy es un día para pensar en nuestros hijos, aquellos que de alguna manera todos estamos vinculados a pensar en nuestro papá. Así que yo te invito, presente o no presente, o aún lo que haya pasado, hoy es un día para que lo pienses, pero mucho más que aún en lo emocional, hoy es un día donde hay mucho en lo espiritual. Porque además de lo emocional, de lo vincular con nuestro papá o al ser papás, en esta mañana como iglesia, pensar en Dios como mi Padre Celestial. Yo no sé si vos lo vivís así, yo no sé si vos lo experimentás así, pero así Dios se presenta en la palabra de Dios para el cristiano, aún para el Señor Jesús, para la iglesia, para el cristianismo, para la iglesia. Dios se presenta como un Abba, como un papá, como un padre para cada uno de nosotros. Por eso la palabra en esta mañana que quiero compartirte en estos minutos es creciendo en el Padre. Mirá lo que dice Primera de Juan en la Biblia, Primera de Juan capítulo 3, en el versículo 1. Este es el versículo que todos compartimos en esta mañana como senda de vida. Mirad cuál amor
nos ha dado ¿quién? Podría haber dicho Dios, podría haber dicho el Creador, podría haber dicho el sustentador, podría haber dicho y poner el soberano, el santo. No, mira cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Qué tremendo este versículo. Mirad cuál amor te ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. Por eso en esta mañana quiero compartirte, mirá, yo quiero decirte algo, el primer paso para una restauración emocional. Mano fuerte, brazo extendido, la cantidad de heridas en esta mañana que es el Día del Padre, vamos a hablar de los padres, pero pasa también con las madres. La cantidad de heridas vinculares con los padres. Y yo, que tengo el privilegio de tener a mis 2 hijos acá también, pensar en esta mañana, en mi rol como papá, siempre lo primero que uno piensa es en el proveer, o al menos lo que uno escucha en la mayoría, que no le falte nada, o tratar de dar mejor lo que uno puede. Pero cuando uno va a los grupos de Mano Fuerte, uno lo que escucha principalmente no es que la herida viene por lo que le dieron. En algún caso puede ser o porque lo que no le dieron materialmente. Usted piensa, o capaz que yo pienso, que mi hijo necesita tal zapatilla, tal mochila, que mi hijo necesita tal escuela, que mi hijo necesita tal viaje, y que si no conoce Disney no va a ser feliz. Y así parece que la sociedad de hoy nos formamos, o alrededor. Es más, quizá alguna persona más pudiente piense que si vos no le pagás una facultad a tu hijo, o si vos no le dejás un departamento a tu hijo, sos un mal padre. En una ocasión, quizás está escuchando, en una ocasión mi papá, perdón papá si estás escuchando, en una ocasión mi papá, en un día él dijo, hablando de otra persona, y él expresó, ¿no? Y él dijo en un momento, bueno, yo creo que a mis hijos no les voy a dejar nada, hablando de lo material. Y Roxana lo dice, Hugo, ¿qué dice? O sea, usted le está dejando lo mejor que le puede dejar a sus hijos, que es en todo lo espiritual y en lo emocional. ¿De qué está hablando? Y a veces nos enfocamos en lo material. Sin embargo, en esta mañana yo quiero decirte, y lo hemos vivido y escuchado, que el primer paso para una restauración emocional, si alguien está en conflicto con su padre, si alguien está en conflicto con sus hijos, el primer paso para una restauración emocional, primero es la restauración espiritual. Es lo que nosotros hemos experimentado. Cuando cada uno de nosotros ha podido conocer a Dios como Padre, cuando cada uno ha podido conocer a Dios como Papá y pudo espiritualmente estabilizarse en Él, comienza Dios a obrar también en los vínculos y en las emociones. Así que yo te invito en esta mañana a que además de conocer a Dios como el Creador, como el sustentador, quizás sea una mañana para que puedas darte la posibilidad de conocerlo también como tu Padre Celestial. Mira, acompáñame en la lectura de Mateo capítulo 6, porque más allá de lo que podamos decir, Dios habla de distintas maneras. Quizás ya en esta mañana te habló con un café, con alguien que te saludó. Quizás en esta mañana te habló con un abrazo, quizás en esta mañana te habló a través de Roberto, quizás en esta mañana te habló a través de una canción, quizás en esta mañana, y creo que como nos pueda pasar, nos habla a través de la lectura de la Biblia, que es lo que nos ha cambiado y nos ha hecho también. Mateo es uno de los evangelios, el primero del Nuevo Testamento, y el Sermón del Monte es uno de los pasajes preferidos para mí. Yo no sé si vos lo leíste, pero el Sermón del Monte dicen que es la enseñanza oral de Jesús más extensa, que se sentó en un lugar, no sé cuán grande era ese monte, es conocido como el Sermón del Monte, y que la gente sin micrófono, sin tanto, ¿no? A veces se subía a un barco, a veces se subía a una montanita, desde un monte, dicen acá es conocido este sermón, empezó a hablar y habló de tanto, habló de la ansiedad, habló del amor al dinero, habló del divorcio, habló del juzgar, habló de la ley, habló de amar al enemigo, habló del ayuno, habló de dar limosna, habló de cómo ser salvo, habló de tanto, pero en un momento habla de las disciplinas, y dentro de las disciplinas, lo que cada uno creo de nosotros conocemos. Yo no sé si hay alguien que viene aquí y es católico en esta mañana y nos visita, o estás conectado escuchando,
o sos de tradición, pero aún el católico, el evangélico, el cristiano, este pasaje es conocido, porque es conocido como el Padre Nuestro. Y muchos hasta lo conocen de memoria. Así que acompáñame en la lectura de Mateo capítulo 6 a partir del versículo 13. Yo lo leo desde aquí. Si querés lo puedes buscar en pantalla, buscarlo en tu hilo, seguirlo en la pantalla. Eso quise decir. Mateo capítulo 6 a partir del versículo 5 al 13. En estos minutos que tenemos algo especial, voy a ser corto en esta mañana para poder cerrar con algo especial para los papás que tenemos preparado. Dice en Mateo capítulo 6 a partir del versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice el versículo 6 el Señor Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Dice el versículo 9, vosotros pues oraréis así. ¿Se animan? ¿Lo leemos juntos? Creo que algunos lo saben de memoria. ¿Lo leemos juntos? ¿Se animan? Vamos. Padre nuestro que estás en los cielos, así, tío, venga tu reino. Sigamos, a ver. Bien. El pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y continúa ahí el pasaje, pero vamos hasta ahí en la lectura. Mirá, cómo nos cuesta a los evangélicos el Padre Nuestro de memoria. El católico lo sabe de memoria, al evangélico le cuesta más. Pero es de mucha bendición esto, porque es... Mira, yo quiero en esta mañana decirte tres cosas. En este Padre Nuestro, en estos versículos, hay tres cosas. Está el modelo de oración. Yo no sé si cada uno ora. A veces hoy arrancamos orando de a dos, ¿no? Y hoy me tocó orar con una persona que conocí hoy y sabía orar, pero a veces me toca orar con alguien que nos visita que no sabe orar. Y me dice, bueno, no sé cómo orar, ¿no? Cada uno ora de distintas maneras, o aún hoy hay personas que quizás no sepan cómo orar. Y acá el Señor Jesús explica la manera en la cual tenemos que orar. Mirá, yo no quiero irme con el tiempo porque habría que hacer una prédica solo de esto, pero decirte esto, no es que el Señor Jesús vea mal que oremos en público. Lo que está mal es que nuestra vida sea pública y no sea privada. Y el modelo de la oración, yo quiero decirte dos cosas. Dice en el versículo 6 que una vida íntima se sustenta en una vida privada. De nada sirve que yo hoy en esta mañana comparta la Biblia, busque a Dios y en la semana o en mi intimidad yo no viva lo que predico. No sirve de nada. Te engañas a vos y engañas a los demás y sale como fruto a la vista de todos. Es una cuestión de tiempo que salga a la luz. Una vida íntima sustenta la vida pública. Pero no solo en lo espiritual, pasa hasta en lo profesional, pasa hasta en la facultad. Puedes arreglarte bien, puedes ir a pilotearla, puedes en tu trabajo. Pero si no sabes tu trabajo, si no estudias, va a haber un momento en el cual se va a evidenciar temporalmente, pero una vida pública solo se puede sustentar en el tiempo con una vida íntima, y así es con la oración. Tiene que haber oración en intimidad. Me encanta, mañana oramos a las 7 de la mañana por Zoom, el viernes también, e invitamos a que lo podamos hacer. Pero si solo ese es tu momento de oración, no entendiste nada. Oramos con Dios todo el tiempo, así que una vida íntima de oración. Pero también dice el versículo 7 que es un diálogo, que no es una palabrería.
Acá ayer leía, no sé si alguno lo leyó, se llama John Stott, es un predicador que ya falleció, pero escribió muchísimos libros, y John Stott dice, los religiosos, nosotros los que vamos más seguido a la iglesia, corremos el riesgo de ser hipócritas, pero el tradicional, el que no va, corre el riesgo de ser charlatán, de repetir por repetir. Así que yo no sé en esta mañana cuál es el riesgo que vos corres, pero la oración que Jesús dice es un diálogo sin palabrería, y me encanta porque dice en el versículo 8 que es una comunicación basada en una relación. Porque esto es muy loco. Dice que el Señor, el Padre, conoce lo que necesitamos antes que lo pidamos. Entonces, ¿para qué lo voy a pedir? Si Él conoce, la oración es un misterio. Yo leí un libro así de la oración y el autor cuando termina dicen, ¿saben por qué oro? Porque Jesús oraba. La oración es así. Si el Señor Jesús necesitó orar al Padre, ¿cuánto más cada uno de nosotros? Es una relación, es un diálogo, es una comunicación, es un tiempo de intimidad. Pero en esta oración, además de ser un modelo de oración, está el modelo de paternidad. Yo te invito, ahora lo vamos a, en estos minutitos, repasar este Padre Nuestro que quizá lo hemos dicho tan de memoria, tan hipócritamente, de distintas maneras, en público o en privado, pero lo que está detrás de este hermoso Padre Nuestro, que por eso se llama así, capaz que le podemos decir una nueva versión tradicional de la Biblia, diría Papá Nuestro o Papá Mío, no sé cómo lo traduciría, pero este Padre Nuestro que conocemos tiene los principios de cómo Dios se presenta como Padre y también los principios de cómo deberíamos nosotros, aquellos que tenemos el privilegio de ser papás, de presentarnos como papás frente a nuestros hijos o frente a la sociedad. Mira, acompáñame, dice en el versículo, en el primero que acabamos de leer del Padre Nuestro, dice en el versículo 8, en el versículo 9, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. La primera frase es Padre Nuestro. Y lo primero que quiero decirte es que un padre como el modelo, lo que quiero compartirte está en este capítulo, pero son principios espirituales que están en la palabra de Dios de principio a final. No es palabrería, es principio espiritual que está en el Padre Nuestro y está en la palabra de Dios. Dios se presenta como un Padre que afirma la identidad. Un Padre afirma la identidad. Así funciona, un Padre afirma la identidad. Cuando hagan el vivencial, lo van a escuchar con mayor profundidad. Hablamos de esto. Una madre asegura el ser, pero un padre afirma identidad. Hay palabras que afirman y el hijo se identifica y corresponde. No te estás dirigiendo al Creador solamente. No te estás dirigiendo a lo sobrenatural, a lo espiritual. Te estás dirigiendo a un Padre. Mira, el Señor Jesús se bautizó. Y cuando sale de bautizarse, ¿sabes cuáles fueron las palabras del Padre? Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay palabras que afirman. Escuchamos en Mano Fuerte historias de padres que nunca le han dicho a sus hijos, te amo. Padres que no dan palabras de aliento. Padres que no felicitan a sus hijos aun cuando no les sale tan bien lo que hacen. Afirme, afirme, reconozca usted, sos mi hijo, te amo, en vos, y así arranca, hay que afirmar palabras que afirmen la identidad de los chicos. Así fue el Padre con el Señor Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Llega el momento de la transfiguración, está el Señor Jesús, está con Pedro y están ahí los tres con el otro discípulo. Y aparece en una transfiguración Elías y Moisés y el Señor Jesús, y sale la voz del Señor y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado. Cuando el Señor Jesús está en la cruz, le ponen un cartel por el rey de los judíos, ¿no? Pero cuando el Señor Jesús da su vida, el centurión que está abajo dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Hay una paternidad, hay un vínculo, hay una afirmación en su identidad. Este es mi Hijo amado. Padre nuestro, cuando vos te acercás a Dios como papá, te sentís hijo, te identificás como hijo. Mirá cuál amor te ha dado el Padre para que te sientas no solo criatura, no solamente creación, sino que te sientas hijo. Pero sigue, dice no solamente Padre nuestro,
Podés hacer una prédica solo con esto. Viví la paternidad de Dios, sentite como hijo, acércate a Él como papá. Dice, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Tiene un montón de significados, pero en esta mañana, dentro de todo lo que significa, es reconocer quién es Él. Es reconocer quién Él es, no solamente como Padre, sino en toda su persona. Dice, honra a tu padre y a tu madre, el mandamiento. Y el Señor Jesús en todo su peregrinar, en todo su actuar, honró al Padre. Aún el Señor Jesús santificó y bendijo a su Padre, cuanto más nosotros en nuestra oración. Hay personas que dicen, bueno, no sé, personas de años de iglesia me refiero ahora, y en su oración no solo que les cuesta vincularse con Dios en cercanía como un padre, sino que también no hay palabras de reconocimiento, de honra, de alabanza, de adoración, solo petición. Nos pasa a escuchar a veces a los chicos, ¿no? Cuando uno escucha a un chico orar, cuando uno escucha a alguien que recién arranca a orar, ¿con qué arranca? Pidiendo. Extrañamente un chico arranque alabando, extrañamente un chico arranque reconociendo. Como cualquier chico, pide, pide, pide. Pero uno encuentra acá en esto también, ¿no? En el Señor Jesús, no solamente un padre que es reconocido, y dice en el versículo que sigue, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Un padre que tiene autoridad. Si hay algo que tenía nuestro Dios, nuestro Padre Celestial sobre el Señor Jesús, era autoridad. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, así en mi vida, así en mi matrimonio, así en mi rol como papá, así en mi trabajo, así en lo que hago. Reconocer y darle autoridad. Mirá lo que dice en San Juan capítulo 5, versículos 19 y 20, palabras del Señor Jesús. Si querés lo tenemos ahí, dice, respondió entonces Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esta era la relación de Jesús con su Padre, con nuestro Padre Celestial. El Padre ama. Dios te ama en esta mañana y Dios desea que, así como el Señor Jesús les sirvió e hizo obras, que cada uno de nosotros también. Yo no sé aquellos que son padres, pero yo deseo que mis hijos nos superen. Es como una especie de edificación, edificar sobre lo edificado, sobre edificar. Yo anhelo y deseo que ellos puedan arrancar desde otro lugar del tablero, desde otro lugar del punto de partida, y desde ahí puedan crecer y sean mejores que nosotros. Cuando crecemos y maduramos hay un momento que dejamos de mirarnos a nosotros mismos y miramos a nuestros hijos y deseamos que a ellos les vaya mejor. Deseamos que ellos puedan vivir la vida cristiana mejor. Deseamos que ellos puedan experimentar una iglesia mejor. Que las nuevas generaciones puedan vivir mejor. Bueno, el Señor Jesús le dice eso y el Padre le dice eso y el Señor Jesús le da autoridad. Yo no sé qué autoridad le das al Señor Jesús en tu vida. Yo no sé qué autoridad le das al Padre en tu vida. Pero el Señor Jesús le dijo, vení, que venga tu reino a mi vida. Que se haga tu voluntad en mí. Mira, avanzo por el tiempo porque está pasando. Pero sigue, no solamente Padre nuestro, no solamente santificado, no solamente lo honra, no solamente le da autoridad. Dice en el versículo que sigue, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Me encanta porque habla de pan. Me encanta porque habla de hoy. Es más simple de lo que lo hacemos nosotros. Nosotros pedimos, ¿qué comida te gusta? Asado, vamos a decir hoy. Molleja. La molleja no de hoy, la de mañana, la de pasado. ¿Cuál es el manjar que te gusta? La vida cristiana es más sencilla. Si nosotros podemos y queremos, pero
hay que administrar. El pan nuestro de cada día, un Padre que provee, un Padre que provee. Dios es un Padre que no solamente te ama, es un Padre que provee cuando nosotros confiamos en Él. Mirá lo que dice el Salmo 34:10. No sé si lo tenés ahí, Martu, para poder compartir. Pero dice el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dice otro salmo, no he visto desamparado. Así que en esta mañana yo te invito a que tomes de las promesas de Dios. Quiero ser cuidadoso con estas palabras que quiero decir en este momento, pero muchas veces cuando vemos una persona que está trabada económicamente en el tiempo, o está trabada en su trabajo o en el estudio en el tiempo, no te hablo de algo temporal, cuando una persona toda su vida no puede en esa área y siendo un hijo, una hija de Dios, hay algo que tiene que revisar. Hay algo que tiene que examinar. Porque la palabra de Dios no miente y no se engaña y no se contradice. Hay algo que quizá que Dios tenga que destrabar, hay algo que quizá Dios tenga que sanar. Yo no te hablo de una vida suntuosa, yo no te hablo de una vida de lujos. Si viene, viene, pero yo te digo sí, que aquellos que confían en el Señor, que aquellos que viven en su palabra, Dios a través de otras personas, Dios abre puertas y sustenta a sus hijos. Así que es un Padre proveedor también, pero es un Padre también misericordioso. Mirá lo que dice en el mismo Padre Nuestro, como sigue. Dice ahí nomás, perdona nuestras deudas. Perdónanos, Señor, que Dios como tú, cuando arrancábamos, Roxana leía que el Padre se compadece. Yo necesito que Dios como Padre me perdone. ¿Quién necesita en esta mañana? Mira, si nunca le pediste perdón a Dios por tus pecados, qué bueno sería en esta mañana que lo puedas hacer. Pero Dios es un Dios de misericordia. No es solamente Roberto con un testimonio público. Cada uno de nosotros circunstancialmente podemos cumplir un rol en la iglesia. Circunstancialmente uno puede tener un mejor pasar. Circunstancialmente uno puede estar en determinada situación. Pero la realidad es que cada uno de nosotros necesitamos de la misericordia y de la gracia de Dios, de un Padre que nos perdone. Necesitamos pedirle cada día, no solamente el pan, necesitamos cada día pedirle perdón por nuestros pecados. Cada día yo necesito un Padre que no solo me provea, un Padre misericordioso, un Padre que afirma mi identidad, un Padre que tenga autoridad sobre mi vida. Dice el Padre Nuestro al seguir, líbranos del mal. Un Padre protector. ¿Sabes qué dice el Salmo 91:1? El que habita bajo la sombra, ahí está, gracias. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo en esto para mi vida. Yo sé que mi vida es eterna espiritualmente, pero yo sé que físicamente cualquier día el Señor me puede llevar. ¿Deseo vivir 120 años? Sí, pero sé que puede pasar cuando Él disponga. Ahora, hay promesa de parte de Dios que cuando vivimos en sus propósitos y para su gloria, Dios es un Padre que provee de acuerdo a sus propósitos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si vos no solamente vas a una iglesia, no solamente tratás de tener una oración, sino que realmente habitar es vivir, es como acampar, significa esta palabra. Si vos buscás en la presencia de Dios, Dios proveerá, Dios sostendrá, Dios protegerá, Dios perdonará. Es la bendición de parte de Dios, es como una gallina cuidando sus polluelos. Esto es lo que dice este versículo. Así es este Padre Celestial. Y termina el Padre Nuestro con el último punto. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Es un Padre que también recibe honra. Mirá, en esta mañana el tiempo está pasando. Yo quiero invitar a los músicos que vengan. Si están por ahí, que los vayan invitando para que pasen. Padre Nuestro, un Padre que afirma la identidad, un Padre
al cual honramos, un Padre que le damos autoridad en nuestra vida, un Padre que nos provee, un Padre que es misericordioso, un Padre que nos protege y un Padre al cual le damos la honra. El Padre nuestro no solo es un modelo de oración, es un modelo de paternidad. No solo es un modelo de paternidad, sino que también es un modelo de cómo relacionarnos como hijos. Yo creo que todos los que estamos acá, y acá entramos todos, las chicas también, de cómo nos relacionamos como hijos con Él. Porque si oráramos de esta manera, si viviéramos de esta manera, si nos acercáramos a Dios de esta forma, si lo reconocemos como Padre, si tenemos temor de Él, si le pedimos consejos, si dependemos de Él, si le pedimos perdón, si habitamos en su presencia, si lo adoramos como acabamos de cantar, cuánto que cambiaría nuestras vidas. Mirá, no hay nada mejor, no hay nada mejor que poder vivenciar la paternidad de Dios. Hoy es un día de muchas emociones, donde muchos tendrán la posibilidad de compartir algún alimento, donde muchos podrán compartir o decir unas palabras de afecto. Yo invito a aquellos que pueden, que aprovechen y que hoy le digan una palabra de afecto. Aquellos que son padres, díganle a sus hijos, como nunca antes, con un abrazo y por qué no con palabras, te amo hijo. Aquellos que son hijos, que le puedan decir a sus padres, te amo, aún con lo que haya pasado. Es un día muy emocional, pero espiritualmente yo quiero en esta mañana invitarte a que puedas decirle al Padre Celestial, con tus palabras, lo mismo que le dirías al Padre terrenal, a este Dios que te ama, a este Dios que provee, a este Dios que afirma, a este Dios que protege, a este Dios que recibe honra. Si le das autoridad en tu vida y le pedís que venga el reino a tu vida, Dios comenzará a obrar. Mirá, yo sé que es un día que quizá para muchos hoy no puedan estar con su papá. Yo te invito a que ahí en tu corazón también puedas hablar con esto con Dios y entregárselo a Él. Si son palabras de gratitud, si son palabras de reclamo también, pedir al Señor que te ayude a perdonar, a entender lo que has vivido, lo que ha pasado. Pero la única manera, yo quiero decirte como iglesia, que podemos hacer todo esto es si le damos este lugar a Dios.